¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo video. En esta lección vamos a aprender acerca de la estructura de control if. Bien, para comenzar vamos a abrir nuestro editor de código online. Antes de continuar, déjame decirte que hay más editores online. Lo único que tienes que hacer es colocar C++ Compiler Online y te va a mostrar una lista de diferentes compiladores por si tú quieres probar. Nosotros estamos trabajando con este porque recuerda que no todos tienen equipo de cómputo y quieren aprender. Entonces, con que tengan internet, con que tengan un ciber cerca o su teléfono, van a poder hacerlo. Ahora bien, vamos a entender qué es una estructura de control. Una estructura de control prácticamente lo que hace es definir el flujo de nuestro programa. Es decir, bajo ciertas condiciones se va a ejecutar la sentencia que esté dentro de su bloque de código, si se cumple o no. Esto utilizando nuestros operadores que ya vimos en el video pasado. Es decir, los operadores, por ejemplo, como el que es el de mayor que, el de menor que, el de igual, que aquí se representa así. Acuérdate que el que está así es de asignación. El de mayor o igual, el de menor o igual. ¿Okay? Estos operadores regularmente los llegamos a ver en matemáticas y, si no me equivoco, en álgebra booleana. Entonces, vamos a definir aquí primero un comentario que diga bloque main. Y aquí le vamos a poner así, fin bloque main. Y esto lo hago porque muchos se confunden con los bloques y a veces tienden a confundir este bloque con el bloque que está adentro. Entonces acuérdate que un bloque de código siempre está definido por la apertura y el cierre de las llaves. ¿Okay? Este carácter se llama llave. Los que están aquí se llaman paréntesis y los otros que luego a veces llegamos a ver con los arreglos o que vamos a llegar a ver se llaman corchetes. Okay. Entonces aquí ya tenemos un bloque de código. Este bloque de código le pertenece a la función principal, la función que se ejecuta siempre al principio de cada programa que hagamos en C++. La estructura de control if lo que quiere decir es si cierta condición encerrada entre los paréntesis se cumple, entonces voy a ejecutar lo que esté dentro de un bloque. Vamos a verla más en detalle. Voy a poner, por ejemplo, esto. Voy a poner si, así tal cual, abro paréntesis, le voy a decir 5 es mayor a 10. Acuérdate que este operador dice que si el número que está aquí es más grande que el que está aquí, entonces, recordando lo de los operadores lógicos, aquí estamos aplicando, por así decirlo, una condición que está definiendo cuál es el valor más grande. Entonces, 5 es mayor que 10. Obviamente no. 10 es más grande que 5. Entonces, esto nos dará una salida de falso o 0. Pero para nosotros poder entenderlo mejor, vamos a abrir los corchetes, los voy a poner así. Y los damos, las llaves, perdón, y lo vamos a poner así. Entonces, aquí yo ya estoy haciendo otro bloque de código. Y este bloque de código es el bloque del if, ¿ok? Y le voy a poner aquí fin del bloque if. Esto lo hago para que no te confundas. Si tú eres una persona más experimentada, pues simplemente ignóralo. Pero para los que están empezando, a veces esto se confunde. Entonces aquí yo voy a escribir código que se debe ejecutar si esta condición, perdón, es verdadera. Entonces, vamos a ver cómo hacerlo. Voy a decirle aquí con un mensaje, si out, los operadores de menor que, combinados, y le vamos a poner falso, así, tal cual. 5 es menor que 10. Ponemos un salto de línea así, punto y coma. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, en este caso, esta condición sabemos que va a devolver falso porque el 5 es más chico que el número 10?
Entonces aquí entra la contraparte. ¿Qué pasa si esta no se cumple? Entonces entra algo que se diga, que se llama else, que lo que quiere decir, si no, o sea, que si no se cumple lo de arriba, entonces quiero que hagas lo de abajo. Entonces este bloque va a ser un bloque del si no, yo lo voy a poner así para que entiendas mejor. Este es bloque del sí, y aquí igual, fin del bloque de sí, y aquí fin del bloque si no. ¿Okay? Entonces así lo entenderíamos un poco más. Si el 5 es mayor al 10, entonces haz todo lo que esté en este bloque. Si no, si eso es falso, entonces haz todo lo que esté en este bloque. ¿Ok? Así de sencillo. En este caso le vamos a poner aquí un mensaje. Si la condición es falsa, es decir, si el 5 es menor que el 10, o sea, lo contrario, le vamos a decir el 5 es menor que el 10. ¿Okay? Entonces, aquí estamos diciendo, si el número 5 es mayor al 10, imprime este mensaje. Si no es así, si el 5 es menor, entonces imprime este otro. Así que hasta aquí vamos a ejecutar nuestro programa. Le voy a quitar un poco de son para que lo veas mejor. Y lo voy a ejecutar. Y como puedes ver aquí me dice, el 5 es menor que el 10. Y eso fue porque esta condición me dio una salida de 0 o falso. ¿Ok? Que lo vimos anteriormente. Y esto porque aquí le está diciendo que si el número que está aquí es más grande que el que está acá, entonces hágalo de aquí, si eso da un 1. Pero como da un 0, se pasa a lo de acá. Entonces es por eso que nos muestra este mensaje. Si yo quiero que me muestre el primero, invierto la condición. Entonces yo le digo que en vez de mayor que, menor que. Entonces aquí lo que dice es, si 5 es menor que 10, entonces, si eso es verdad, me va a imprimir este mensaje. Si no, este. Entonces aquí le podría cambiar el mensaje que diga verdadero. 5 es menor que 10. Y aquí sería lo contrario. Falso. 5 es mayor que 10. Este mensaje pues nunca se va a imprimir, ¿verdad? Pero lo coloco. Entonces, como puedes ver, pues entró ahora a la de aquí en medio. Porque ahora la condición que está aquí se cumple y entra a este bloque de código. Ojo, una vez que entra a este bloque de código, ya no va a entrar a este. Simplemente el programa va a ignorar esto y va a terminar de ejecutarse. Lo mismo pasa si la condición es al revés. La comprueba. Si esto es verdadero, pues entra aquí. Si no, entra acá. Y ya termina de ejecutarse la sentencia. Entonces, hasta este punto ya tenemos un if que prácticamente nos ayuda a controlar el flujo de nuestro programa. Nosotros podemos poner aquí, por ejemplo, variables. Es decir, yo podría poner aquí in num1 es igual a 5. Y luego el otro in num2 es igual a 10. Algo que no aclaré, y eso fue porque se me olvidó, es que el nombre de las variables es sensible a mayúsculas. Eso es lo primero, al menos en el lenguaje C es sensible a mayúsculas. Es decir, que si yo por ejemplo le pongo aquí num1 y aquí num1, estos dos son diferentes, ¿ok? Si yo lo pongo así tal cual como num1, me va a dar un error porque aquí ya la creé, ya no puedo volver a hacer esto. También otra de las cosas es que si yo le pongo variables empezando con un número, esto me va a dar un error. Lo correcto siempre es que pongas variables empezando por una letra minúscula, mayúscula o en su lugar un guión bajo. Esta también es una forma correcta. ¿Ok? Pero nunca repitas el nombre de una variable, al menos en la declaración. En el uso del código ya es distinto. Aquí siempre trata de cambiarlo para que no te dé ningún error. Eso como aclaración. Y aquí, obviamente, simplemente cambiamos la condición. Num1 y aquí num2.
Y aquí ya estamos haciendo lo mismo. Estamos aplicando la misma condición. Si ejecutamos, te darás cuenta que es la misma salida y que todo funciona perfectamente, porque lo único que hicimos fue reemplazar los números que tenemos aquí por dos variables. Te reto a que tú trates de hacerlo, pero leyendo tus datos. Es decir, que antes de que llegues a este bloque de código, acá arriba, con un CIN, leas tú los datos que quieres procesar con tu estructura de control. Si tú quieres agregar más condiciones a este bloque, es decir, si tuvieras más formas de comprobar, tal vez que es mayor, que es menor o más números, tú puedes utilizar algo que se llama si no, sí, y será de esta forma. Después del bloque, después de las llaves del bloque if, antes del else, vamos a poner así, else if. Entonces aquí pondríamos la otra condición, porque sigue siendo parte de otro if, por así decirlo. El else se deja igual. Aquí vamos a poner num2 es igual, por ejemplo, así se escribe el igual aquí, con los dos operadores de asignar pegados. Acuérdate que uno solo es para asignar y los dos son para comparar. Si num2 es igual a num1, por ejemplo, entonces abrimos llaves y cerramos llaves. Y aquí haríamos otra impresión de datos. Podríamos leer datos dentro de la misma condición. Tenemos muchas posibilidades. El punto es que tú la explores tranquilamente, que te pongas a revisar por qué entra en una, por qué entra en otra, ir probando, cambiando los valores, leyéndolos desde el teclado, entre otras cosas. El punto es que tú vayas practicando para que se te haga más fácil entender esto. Recuerda que de todos modos, si tienes dudas, puedes consultar en los comentarios o en su defecto hacer lo que te acabo de enseñar, ir a la documentación y revisar la estructura de control if. Eso ha sido todo por este video. Nos vemos. Hasta la próxima.